¿Qué tal, amigos de Crónicas de lo Paranormal? Soy el Zapotrejo. En esta noche lluviosa de octubre nos encontramos con un hallazgo que puede ser interesante, puede resolver tal vez uno de los misterios del siglo y puede tal vez ser una teoría bastante loca. Ayer hablamos, en el anterior podcast hablamos de Francisco Guerrero, un asesino serial que estuvo de 1880 a 1888 haciendo cierto tipo de crímenes, sobre todo con mujeres de la vida galante. Es extraño porque me llegó a la mente y recordé un poco a Jack el Destripador. Y lo más curioso es que Francisco Guerrero fue capturado de 1888, fue capturado en 1888 en febrero, y Jack el Destripador comete su primer crimen ese mismo año en agosto. Es muy curioso, ¿no? Porque dicen que este Francisco Guerrero era un hombre, tal vez no con cultura, pero que tenía ese don para hablar con las mujeres. Era su medio para hacerse de sus víctimas. Y ya que el Destripador también tenía eso. O sea, tienen eso en común. Los dos atraían a mujeres de la vida galante. De hecho dicen que hubo de 1888 a 1891, que son donde se le reconocen los crímenes a Jack el Destripador. Pero este Francisco Guerrero estuvo 20 años en cárcel. Él fue liberado en 1904. O sea, literalmente es curioso que empieza Jack el Destripador, tiene un corto tiempo que son que un aproximado de 10 años. En otros tantos años sale este Francisco, comete otro crimen y es cuando es detenido. Lo curioso, seamos realistas, hay que ser un poquito realistas, ¿no? Los crímenes o la policía en México en esas épocas era muy, se puede decir retrógrada, se puede decir sin experiencia, sin un conocimiento de criminología tanto como el de Inglaterra. O sea, aún así se les fue, aún así fue tan listo que se les fue Jack el Destripador. Entonces, ¿por qué no pensar que este hombre a lo mejor no fue detenido como tal? A lo mejor no fue la persona que esperaban. Porque es chistoso, lo sueltan, o sea, lo agarran, empieza Jack el Destripador, desaparece Jack. Aquí en México sueltan a la persona que creen que es, que porque fue delatado por los vecinos cuando había cometido un número de crímenes bastante exagerado, como 20, y por una simple pista es detenido. Es muy curioso, ¿no? Obviamente de esta persona, Francisco Guerrero, no tenemos un patrón, o sea, no tenemos un número o no tenemos eso como Jack, ¿no? Que te seguía un número de, perdón, seguía un patrón en sus crímenes. O sea, siempre hacía lo mismo. De este hombre no. Es muy interesante. No lo había visto, o sea, coincide mucho. Un viaje, me imagino que al viejo continente en esos años te tardaba 2 a 3 meses. Y aparte dicen que cuando lo agarraron, vestía un pantalón entallado, fajas y un chaleco. Muy similar a la vestimenta de los hombres elegantes de la época de Jack el Destripador. Lo hemos visto en películas. Son datos curiosos, son datos que a lo mejor el tiempo ha dejado que se hundan en el misterio de la antigüedad. Tal vez las teorías de Jack el Destripador de que a lo mejor era alguien de la realeza, un carnicero, un doctor, teorías que hasta era una mujer,
pues puede que por eso no cuadraba, porque realmente un hombre latino en los 1800 que por alguna razón fue mandado allá, fue mandado o llegó, escapó, tal vez pudo haber escapado a Inglaterra en un barco, porque otra cosa, también estuvo en Veracruz, o sea, realmente donde pasó todo fue en Veracruz. O sea, él estuvo en una cárcel en Veracruz. Después fue llevado a su sentencia de muerte a Lecumberri, pero estaba en una zona costera, una zona donde había movimiento en los barcos. Entonces, no te dicen de dónde es, pero te dan a entender que él pasó su condena ya la primera, los primeros 20 años. Obviamente pudo haber ido a Inglaterra, pudo haberse mezclado con la clase baja, haber seguido con sus crímenes. Y eso aparte, o sea, no fue reconocido porque realmente una persona latina en los años 1800 no era reconocido. Yo creo que era difícil de ver porque no era parte de, a lo mejor llegó como parte de un barco, se mezcló, hizo sus crímenes. Cuando ya vio que tenía los pasos de Scotland Yard más cerca que de los de la policía aquí, decidió regresar. Él sabía cómo regresar, y aquí pues fue capturado.